Audiolibros y más presenta El Conde de Montecristo, un libro escrito por Alejandro Dumas. Capítulo 14. El carnaval en Roma. Al recobrar Franz el conocimiento, encontró a Alberto bebiendo un vaso de agua, juzgando por su palidez lo conveniente de aquella acción, y al conde vistiéndose ya de payaso. Arrojó maquinalmente una mirada a la plaza. Todo había desaparecido. Patíbulo, verdugos, víctimas. No quedaba más que el pueblo azorado, alegre, bullicioso. La campana de Montecitorio, que no se tocaba más que para la muerte del Papa y la apertura de la mascarada, repicaba velozmente. ¿Y bien?, preguntó al conde. ¿Qué ha pasado? Nada, absolutamente nada, como ves. Pero el carnaval ha comenzado. Vistámonos pronto. Es cierto, respondió Franz al conde. Solo restan de tan horrible escena las huellas de un sueño. Pues no es otra cosa que un sueño lo que has tenido. Sí, pero ¿y el condenado? También, pero él ha quedado dormido, al paso que tú has despertado. ¿Y quién puede decir cuál de los dos era el privilegiado? Pero, ¿qué ha sido de Pepino? Pepino es un muchacho juicioso que no tiene ningún amor propio, y que contra la costumbre de los hombres, que se enfurecen cuando no se ocupan de ellos, se ha alegrado de que la atención general se fijara en su compañero. Por consiguiente, se ha aprovechado de esta distracción para deslizarse por entre la turba y desaparecer sin dar siquiera las gracias a los dignos sacerdotes que le habían acompañado. Verdaderamente el hombre es un animal muy ingrato y egoísta. Pero vístete, mira cómo te da el ejemplo de Morcerf. En efecto, Alberto se ponía maquinalmente su pantalón de tafetán encima de su pantalón negro y de sus botas charoladas. ¿Y bien, Alberto?, preguntó Franz. ¿Estás dispuesto a cometer algunas locuras? Vamos, responde francamente. No, pero te aseguro que ahora me alegro de haber visto ese espectáculo y comprendo lo que decía el señor conde, que cuando uno ha podido acostumbrarse a él, es el único que aún puede causar algunas emociones. Además de que en ese momento se pueden hacer estudios de los caracteres. En el primer escalón del patíbulo, la muerte arranca la máscara que se ha llevado toda la vida, y aparece el verdadero rostro. Preciso es convenir que el de Andrés no estaba muy bonito. Pícaro, infame. Vistámonos, señores, vistámonos. Tengo necesidad de ver máscaras de cartón para consolarme de las máscaras de carne. Ridículo hubiera sido para Franz el aparentar aún conmoción y no seguir el ejemplo que le daban sus dos compañeros. Se puso pues su traje y su careta, que no era seguramente más pálida que su rostro. Después de disfrazarse, bajaron la escalera. El carruaje esperaba a la puerta, lleno de dulces y de ramilletes. Difícil es formarse una idea de un cambio más completo que el que acababa de operarse. En vez de aquel espectáculo de muerte, sombrío y silencioso, la plaza del Popolo presentaba el aspecto de una orgía loca y bulliciosa. Un sinnúmero de máscaras salía por todas partes, escapándose de las puertas y descendiendo por los balcones. Los carruajes desembocaban por todas las calles, cargado de pierrots, de figuras grotescas, de dominós, de marqueses, de transtiberinos, de arlequines, de caballeros, de aldeanos. Todos gritando, gesticulando, lanzando huevos llenos de harina, confites, ramilletes, atacando con palabras y proyectiles a los amigos y a los extraños, a los conocidos y desconocidos, sin que nadie tuviese derecho para enfadarse, sin que nadie hiciera otra cosa más que reír. Franz y Alberto parecían esos hombres que, para distraerse de un violento pesar, van a una orgía y que a medida que beben y se embriagan, sienten interponerse un denso velo entre el presente y lo pasado. Siempre veían, o más bien conservaban el reflejo de lo que habían visto, pero poco a poco los iba dominando la embriaguez general. Les pareció que su razón vacilante iba a abandonarlos. Sentían una extraña necesidad de tomar parte en aquel ruido, en aquel movimiento, en aquel vértigo. Un puñado de confites dirigidos a Morcerf desde un carruaje próximo y que le cubrió de polvo, así como a sus compañeros el cuello y la parte del rostro que no estaba cubierto por la máscara, como si lo hubiesen lanzado 100 alfileres, acabó por impelerle a la lucha general,
en la que entraban todas las máscaras que encontraban. Se puso de pie a su vez en el carruaje, agarró puñados de proyectiles de los sacos y con todo el vigor y la habilidad de que era capaz, envió a su vez huevos y yemas de dulce a sus vecinos. Desde entonces se trabó el combate. Lo que habían visto media hora antes se borró enteramente de la imaginación de los dos jóvenes. Tanto había influido en ellos aquel espectáculo movible, alegre y bullicioso que tenían a la vista. Por lo que al conde de Montecristo se refiere, nunca había parecido impresionado un solo instante. En efecto, se figurará el lector aquella grande y hermosa calle, limitada a un lado y a otro de palacios, de 4 o 5 pisos, con todos sus balcones guarnecidos de colgaduras. En esos balcones, 300.000 espectadores romanos, italianos, extranjeros venidos de las 4 partes del mundo, reunidas todas las aristocracias de nacimiento, de dinero, de talento. Mujeres encantadoras, que sufriendo la influencia de aquel espectáculo, se inclinan sobre los balcones y fuera de las ventanas, hacen llover sobre los carruajes que pasan una granizada de confites que les devuelven con ramilletes. El aire se vuelve enrarecido por los dulces que descienden y las flores que suben, y sobre el pavimento de las calles una turba gozosa, incesante, loca, con trajes variados, gigantescas coliflores que se pasean, cabezas de búfalos que mugen sobre cuerpos de hombres, perros que parecen andar con las patas delanteras. En medio de todo esto una máscara que se levanta, y en esa tentación de San Antonio soñada por Catot, algún asfarteo que ve un rostro encantador a quien quiere seguir, y del cual se ve separado por especie de demonios, semejantes a los que se ven en sueños, y tendrá una débil idea de lo que es el carnaval en Roma. A la segunda vuelta el conde hizo detener el carruaje, y pidió a sus compañeros permiso para separarse de ellos, dejándolo a su disposición. Franz levantó los ojos. Se hallaba frente al Palacio Rospoli, y en el balcón de en medio, el que estaba colgado de damasco blanco, con una cruz roja, había un dominó azul, bajo el cual la imaginación de Franz se representó sin trabajo la bella griega del teatro argentino. «Señores», dijo apeándose el conde, «cuando se cansen de ser actores y quieran ser espectadores, ya saben que tienen un sitio en mi balcón. Entretanto, disponen de mi carruaje y de mis criados». Olvidamos decir que el cochero del conde iba vestido gravemente con una piel de oso, negra del todo y semejante a la de Odri, en el Oso y el Pachá, y que los dos lacayos iban de pie detrás del carruaje, con 2 vestidos de mono verde, perfectamente ceñidos a sus cuerpos, y con caretas de resorte con las que hacían gestos a los paseantes. Franz dio gracias al conde por su delicada oferta. Alberto, por su parte, estaba coqueteando con un carruaje lleno de aldeanas romanas detenido, como el del conde, por uno de esos descansos tan comunes en las filas, y tirando ramilletes por todas partes. Desgraciadamente para él, la fila prosiguió su movimiento, y mientras él descendía hacia la plaza del Popolo, el carruaje que había llamado su atención subía hacia el Palacio de Venecia. «Ah», dijo Franz, «¿no has visto ese carruaje que va cargado de aldeanas romanas?» «No, pues estoy seguro de que son mujeres encantadoras». «Qué desgracia que vayas disfrazado, querido Alberto. Este era el momento de desquitarte de tus desdichas amorosas». «Ja, ja», respondió Alberto medio risueño y medio convencido. «Espero que no pasará el carnaval sin que me acontezca alguna aventura». Sin embargo, todo el día pasó sin otra aventura que el encuentro renovado 2 o 3 veces del carruaje de las aldeanas romanas. En uno de esos encuentros, sea por casualidad, sea por cálculo de Alberto, se le cayó la careta. Entonces tomó el resto de ramilletes y lo arrojó al carruaje de las mujeres que él juzgara encantadoras. Conmovidas por esta galantería, cuando volvió a pasar el carruaje de los 2 amigos, arrojaron un ramillete de violetas. Alberto se precipitó sobre el ramillete. Como Franz no tenía ningún motivo para creer que iba dirigido a su persona, dejó que Alberto recogiera el ramillete. Esto lo puso victoriosamente en sus ojales, y el carruaje continuó su marcha triunfante. «¿Y bien?», le dijo Franz. «Este es un principio de aventura». «Ríete cuanto quieras, pero creo que sí. Así pues, no me separo de ese ramillete». «Vaya». «Bien lo creo. Es una señal de reconocimiento». La broma, por otra parte, tomó un carácter de realidad, porque cuando, siempre conducidos por la fila, Franz y Alberto se cruzaron de nuevo con el carruaje de las aldeanas, la que había lanzado el ramillete comenzó a aplaudir al verlo en su ojal. «¡Bravo, querido, bravo!»,
le dijo Franz. El asunto marcha. ¿Quieres que te deje si prefieres estar solo? No nos arriesguemos demasiado. No quiero dejarme engañar como un tonto a la primera demostración. A una cita bajo el reloj, como decimos en el baile de la ópera. Si la bella aldeana quiere ir más allá, ya la encontraremos mañana. O ella nos encontrará. Entonces me dará señales de existencia, y yo veré lo que tengo que hacer. Es verdad, mi querido Alberto. Eres tan sabio como Néstor y prudente como Ulises. Y si tu Circe llega a cambiarse en una bestia cualquiera, preciso será que sea muy diestra o muy poderosa. Alberto tenía razón. La bella desconocida había resuelto sin duda no llevar la intriga más lejos aquel día, pues aunque los jóvenes dieron aún muchas vueltas, no volvieron a ver al carruaje que buscaban con los ojos. Habían desaparecido por una de las calles adyacentes. Subieron entonces al Palacio Rospoli, pero el conde también había desaparecido con el dominó azul. Los dos balcones colgados de damasco amarillo seguían, por otra parte, ocupados por personas a las que él sin duda había convidado. En este momento, la campana que había sonado para la apertura de la mascarada sonó para la retirada. La fila del corso se rompió al punto, y en el instante, todos los carruajes desaparecieron por las calles transversales. Franz y Alberto se hallaban en aquel momento enfrente de la vía del Lemarrate. El cochero arreó los caballos y, llegando a la Plaza de España, se detuvo delante de la fonda. Maese Pastrini salió a recibir a sus huéspedes al umbral de la puerta. El primer cuidado de Franz fue informarse acerca del conde y expresar su pesar por no haberle ido a buscar a tiempo. Pero Pastrini lo tranquilizó, diciéndole que el conde de Montecristo había mandado un segundo carruaje para él y que este carruaje había ido a buscarle a las 4 al Palacio Rospoli. Por otra parte, tenía encargo de ofrecer a los dos amigos la nave de su palco en el Teatro Argentino. Franz interrogó a Alberto acerca de sus intenciones, pero éste tenía que poner en ejecución grandes proyectos antes de pensar en ir al teatro. Por lo tanto, en lugar de responder, se informó de si maese Pastrini podría procurarle un sastre. ¿Un sastre?, preguntó el anfitrión. ¿Y para qué? Para hacerme de hoy a mañana 2 vestidos de aldeano romano, lo más elegante que sea posible. Maese Pastrini movió la cabeza. Hacerle de aquí a mañana 2 trajes, cuando de aquí a 8 días no encontrará seguramente ni un sastre que consintiera coser 6 botones a un chaleco, aunque le pagaras a un escudo el botón. ¿Quiere decir que es preciso renunciar a procurarnos los trajes que deseo? No, porque tendremos esos 2 trajes hechos. Deje que me ocupe de eso, y mañana encontrará al despertarse una colección de sombreros, de chaquetas y de calzones, de los cuales quedará satisfechos. Ah, mi amigo, dijo Franz a Alberto, confiemos en nuestro anfitrión. Ya nos ha probado que era hombre de recursos. Comamos pues tranquilamente, y después de la comida vamos a ver la italiana en Argel. Sea por la italiana en Argel, pero piensa, maese Pastrini, que este caballero y yo tenemos mucho interés en tener esos trajes mañana mismo. El posadero repitió a sus huéspedes que no se inquietaran por nada y que serían servidos, con lo cual Franz y Alberto subieron para quitarse sus trajes de payaso. Alberto, al despojarse el suyo, guardó con el mayor cuidado su ramillete de violetas. Era su señal de reconocimiento para el día siguiente. Los dos amigos se sentaron a la mesa, pero al comer, Alberto no pudo menos de advertir la diferencia notable que existía entre el cocinero de maese Pastrini y el del conde de Montecristo. Franz tuvo que confesar, a pesar de las prevenciones que debía tener contra el conde, que la ventaja no estaba de parte de maese Pastrini. A los postres, el criado del conde preguntó la hora que deseaban los jóvenes el carruaje. Alberto y Franz se miraron, temiendo ser indiscretos. El criado les comprendió. Su excelencia el conde de Montecristo ha dado órdenes terminantes para que el carruaje permaneciere todo el día a la disposición de sus señorías. Sus señorías pueden, pues, disponer de él con toda libertad. Los dos jóvenes resolvieron aprovecharse de la amabilidad del conde y mandaron enganchar, mientras que ellos sustituían por trajes de etiqueta sus trajes de calle, un tanto descompuestos por los numerosos combates a los cuales se habían entregado. Luego se dirigieron al Teatro Argentino y se instalaron en el palco del conde.
Durante el primer acto, entró en el suyo la condesa G. Su primera mirada se dirigió hacia el lado en donde la noche anterior había visto al singular desconocido, de suerte que vio a Franz y Alberto en el palco de aquel, acerca del cual había formado una opinión tan extraña. Sus anteojos estaban dirigidos a él con tanta insistencia que Franz creyó que sería una crueldad tardar más tiempo en satisfacer su curiosidad. Así pues, usando del privilegio concedido a los espectadores de los teatros italianos, que consiste en hacer de las salas de espectáculos un salón de recibo, los dos amigos salieron de su palco para ir a presentar sus respetos a la condesa. Así que hubieron entrado en su palco, hizo una seña a Franz para que se sentase en el sitio de preferencia. Alberto se colocó detrás de ella. «Y bien», dijo Franz, sin darle tiempo para sentarse. «No parece sino que teniendo nada que le urgiera tanto como hacer conocimiento con el nuevo Lord Ruthven, y según veo, ya son los mejores amigos del mundo». «Sin que hayamos progresado tanto como dice, es una intimidad recíproca. No puedo negar, señora condesa, que hayamos abusado todo el día de su amabilidad». «¿Cómo? ¿Todo el día?» «A fe mía, sí, señora. Esta mañana hemos aceptado su almuerzo. Durante toda la mascarada hemos recorrido el corso en su carruaje. En fin, esta noche venimos al teatro a su palco». «¿Lo conocían?» «Sí y no». «¿Cómo?» «Es una larga historia». «Razón de más». «Espera al menos a que esa historia tenga un desenlace». «Bien, me gustan las historias completas. Mientras tanto, dígame, ¿cómo se ha puesto en contacto con él? ¿Quién se los ha presentado?» «Nadie. Él es quien se ha hecho presentar a nosotros ayer noche, después de haberme separado de usted». «¿Por qué intermediario?» Oh, Dios mío, por el muy prosaico intermediario de nuestro anfitrión». «¿Vive pues ese señor en la fonda de Londres como usted?» «No solamente vive en la misma fonda, sino en el mismo piso». «¿Cuál es su nombre? Porque sin duda lo conocen, ¿no?» «Perfectamente. El conde de Montecristo». «¿Qué nombre es ese? ¿No será un nombre de familia?» «No, es el nombre de una isla que ha comprado». «¿Y el conde?» «Conde toscano». «Sufriremos al fin a ese como a los demás», respondió la condesa, que era una de las más antiguas familias de los alrededores de Venecia. «¿Qué clase de hombre es?» «Pregúntele eso al vizconde de Morcerf». «Ya le he oído, caballero. Me remiten a usted», dijo la condesa. «Haríamos muy mal si no le juzgáramos de encantador, señora», respondió Alberto. «Un amigo de 10 años no hubiera hecho por nosotros lo que él, y esto con una gracia, con una delicadeza, una amabilidad que revela verdaderamente a un hombre de mundo». «Vamos, verán cómo mi vampiro será sencillamente un millonario que quiere gastar sus millones. ¿Y a ella la han visto?» «¿A quién?» «A la graciosa griega de ayer». «No, nos pareció sí haber oído el sonido de su gusla, mas ella permaneció invisible». «Así pues, cuando dices invisible, mi querido Franz», dijo Alberto, «es con el fin de hacerla más misteriosa. ¿Quién crees que era aquel dominó azul que estaba en el balcón colgado de damasco blanco en el palacio de Rospoli?» «¿Cómo? ¿El conde tenía 3 balcones en el palacio Rospoli?» «Sí. ¿Ha pasado por la calle del Corso?» «Desde luego. ¿Quién es el que hoy no ha pasado por la calle del Corso?» «¿No vio entonces 3 balcones, y uno de ellos colgado de damasco blanco, con una cruz roja? Pues esos eran los 3 balcones del conde». «¿Es que ese hombre es algún nabab? ¿Saben lo que cuestan 3 balcones como eso durante 8 días de carnaval, y en el palacio Rospoli, es decir, en el mejor sitio del Corso?» 200 o 300 escudos romanos. «Más bien 2 o 3 mil escudos». «Diablos». ¿Es acaso su isla la que produce tanto?» «Su isla no produce ni un solo bejuco». ¿Por qué la ha comprado entonces?» «Por capricho». «Es un hombre original». «Lo cierto es», dijo Alberto, «que me ha parecido bastante excéntrico. Si viviera en París, si frecuentase nuestros teatros, se diría que es un pobre diablo quien la literatura moderna ha trastornado la cabeza. En verdad, me ha dado ayer 2 o 3 golpes dignos de Didier o de Antony». En este momento entró una visita, y según la costumbre, Alberto cedió su lugar al recién llegado.
Esta circunstancia, además de mudar de lugar, hizo también que la conversación tomara otro giro. Una hora después, los dos amigos volvieron a entrar en la fonda. Maese Pastrini estaba ya ocupado en sus disfraces para el día siguiente, y les prometió que quedarían satisfechos de su inteligente actividad. En efecto, al día siguiente, a las 9 entró en el cuarto de Franz, acompañado de un sastre cargado con 8 o 10 clases de vestidos de aldeanos romanos. Los dos amigos escogieron 2 trajes parecidos, que casi se ajustaban a su cuerpo. Encargaron a su anfitrión que les pusiera unas 20 cintas en cada uno de sus sombreros, y que les procurase 2 de esas fajas de seda, de listas transversales y colores vivos, con las cuales los hombres del pueblo, en los días de fiesta, tienen la costumbre de ceñir su cintura. Alberto se hallaba impaciente por ver cómo le estaría su improvisado vestido, el cual se componía de una chaqueta y unos calzones de terciopelo azul, medias con cuchillas bordadas, zapatos con hebillas y un chaleco de seda. El joven, pues, no podía menos de ganar con ese traje tan pintoresco, y cuando su cinturón hubo oprimido su elegante talle, cuando su sombrero, ligeramente ladeado, dejó caer sobre su hombro una infinidad de cintas, Franz se vio obligado a confesar que el traje influye mucho para la superioridad física en ciertas poblaciones. Los turcos, tan pintorescos antes con sus largos trajes de vivos colores, no están ahora horribles con sus levitas azules abotonadas y los gorros griegos que parecen botellas de vino con tapón encarnado. Franz felicitó a Alberto, que en pie, delante del espejo, se sonreía con aire de satisfacción, que nada tenía de equívoco. En este momento entró el conde de Montecristo. «Señores», les dijo, «como por agradable que sea la compañía en las diversiones, la libertad lo es más aún. Vengo a comunicarles que por hoy y los días siguientes dejo a su disposición el carruaje que les había servido ayer. Nuestro anfitrión ha debido decirles que tenía 3 o 4 en sus cuadras. No se priven, pues, de ir en carruaje. Usen de él libremente para ir a divertirse o a sus asuntos. Nuestra cita, si algo tenemos que decirnos, será en el Palacio Rospoli». Los dos jóvenes quisieron hacer algunas observaciones, pero verdaderamente no tenían motivos para rehusar una oferta que, por otra parte, les era agradable. Concluyeron por aceptar. El conde de Montecristo permaneció un cuarto de hora con ellos, hablando de todo con una facilidad extremada. Estaba, como ya se habrá podido notar, muy al corriente de la literatura de todos los países. Una ojeada que arrojó sobre las paredes de su cuarto había probado a Franz y a Alberto que era aficionado a los cuadros. Algunas palabras que pronunció al pasar les probó que no le eran extrañas las ciencias. Sobre todo, parecía haberse ocupado particularmente de la química. Los dos amigos no tenían la pretensión de devolver al conde el almuerzo que él les había ofrecido. Hubiera sido una necedad ofrecerle, en cambio de su excelente mesa, la comida muy mediana de Maese Pastrini. Se lo dijeron francamente, y él recibió sus excusas, como hombre que apreciaba su delicadeza. Alberto estaba encantado con los modales del conde, al que sin su ciencia hubiera tenido por un caballero. La libertad de disponer enteramente del carruaje le llenaba, sobre todo, de alegría. Tenía ya sus miras acerca de aquellas graciosas aldeanas, y como se habían presentado la víspera en un carruaje muy elegante, no le desagradaba aparecer en ese punto con igualdad. A la 1:30 los dos jóvenes bajaron. El cochero y los lacayos habían imaginado poner sus libreas sobre pieles de animales, lo cual les formaba un cuerpo aún más grotesco que el día anterior, y esto también les valió el que Alberto y Franz los alabaran por aquella invención. Alberto había colocado sentimentalmente su ramillete de violetas ajadas en su ojal. Al primer toque de la campana partieron y se precipitaron a la calle del Corso por la vía Victoria. A la segunda vuelta, un ramillete de violetas que salió de un grupo de colombinas y que vino a caer sobre el carruaje del conde, indicó a Alberto que como él y su amigo, las aldeanas de la víspera habían cambiado de traje, y que sea por casualidad, sea por un sentimiento semejante al que la había hecho obrar, mientras que él había vestido elegantemente su traje, ellas, por su parte, habían vestido el suyo. Alberto se puso el ramillete fresco en el lugar del otro, pero guardó el ajado en su mano, y cuando cruzó de nuevo el carruaje lo llevó amorosamente a sus labios, acción que pareció divertir mucho, no solamente a la que se lo había arrojado, sino a sus locas compañeras.
el día no fue menos animado que el anterior. Es probable que un profundo observador hubiera reconocido cierto aumento de bullicio y de alegría. Un instante vieron al conde en su balcón, pero cuando el carruaje volvió a pasar, éste había ya desaparecido. Inútil es decir que el coqueteo entre Alberto y la colombina de los ramilletes de violetas duró todo el día. Por la noche, al entrar Franz, encontró una carta de la embajada. Le anunciaba que tendría el honor de ser recibido al día siguiente por su santidad. En todos los viajes que antes había hecho a Roma, había solicitado y obtenido el mismo favor. Y tanto por religión como por reconocimiento, no había querido salir de la capital del mundo cristiano sin rendir su respetuoso homenaje a los pies de uno de los sucesores de San Pedro, que ha dado el raro ejemplo de todas las virtudes. Por consiguiente, este día no había que pensar en el carnaval, pues a pesar de la bondad con que rodea su grandeza, siempre es con un respeto lleno de profunda emoción como se dispone uno a inclinarse ante ese noble y santo anciano, a quien llaman Gregorio XVI. Al salir del Vaticano, Franz volvió directamente a la fonda, evitando el pasar por la calle del Corso. Llevaba un tesoro de piadosos sentimientos, para los cuales el contacto de los locos goces de la mascarada hubiera sido una profanación. A las 5:10, Alberto entró. Estaba radiante de alegría. La colombina había vuelto a ponerse su traje de aldeana, y al cruzar con el carruaje de Alberto, había levantado su máscara. Era encantadora. Franz dio a Alberto la más sincera enhorabuena, y éste la recibió como hombre que la merecía. Había conocido, decía, por ciertos detalles inimitables de elegancia, que su bella desconocida debía pertenecer a la más alta aristocracia. Estaba decidido a escribirle al día siguiente. Al recibir estas muestras de confianza, Franz notó que Alberto parecía tener que pedirle alguna cosa, y que, sin embargo, vacilaba en dirigirle esa demanda. Insistió, declarando de antemano que estaba pronto a hacer por su dicha todos los sacrificios que estuviesen en su poder. Alberto se hizo rogar todo el tiempo que exigía una política amistosa, pero al fin confesó a Franz que le haría un gran servicio si le dejara para el día siguiente el carruaje a él solo. Alberto atribuía a la ausencia de su amigo la extremada bondad que había tenido la bella aldeana de levantar su máscara. Fácil es de comprender que Franz no era tan egoísta que detuviese a Alberto en medio de una aventura que prometía a la vez ser tan agradable para su curiosidad y tan lisonjera para su amor propio. Conocía bastante la perfecta indiscreción de su amigo para estar seguro de que le tendría al corriente de los menores detalles de su aventura. Y como después de 2 largos años que corría Italia en todos sentidos, jamás había tenido ocasión de meterse en una intriga semejante. Por su cuenta, Franz no estaba disgustado de saber cómo pasarían las cosas en semejante caso. Prometió, pues, a Alberto que se contentaría al día siguiente con mirar el espectáculo desde los balcones del Palacio Rospoli. Efectivamente, al día siguiente vio pasar y volver a Alberto. Llevaba un enorme ramillete, al que sin duda había encargado fuese portador de su epístola amorosa. Esta probabilidad se cambió en certidumbre cuando Franz vio el mismo ramillete, notable por un círculo de camelias blancas, entre las manos de una encantadora colombina, vestida de satén color de rosa. Así pues, aquella noche no era alegría, era delirio. Alberto no dudaba de que su bella desconocida le correspondería del mismo modo. Franz le ayudó en sus deseos, diciéndole que todo aquel ruido le fatigaba y que estaba decidido a emplear el día siguiente en revisar su álbum y en tomar algunas notas. Por otra parte, Alberto no se había engañado en sus previsiones. Al día siguiente, por la noche, Franz le vio entrar dando saltos en su cuarto y ostentando triunfalmente en una mano un pedazo de papel que sostenía por una de sus esquinas. «¿Y bien? ¿Me había engañado?» «Ha respondido», exclamó Franz. «Lee». Esta palabra fue pronunciada con una entonación imposible de describir. Franz tomó el billete y leyó: «El martes por la noche, a las 7, baja de tu carruaje, enfrente de la vía Pontefici, y sigue a la aldeana romana que te arranque tu mocoletto. Cuando llegues al primer escalón de la iglesia de San Giacomo, procura, para que pueda reconocerte, atar una cinta de color de rosa en el hombro de tu traje de payaso. Hasta entonces no me volverás a ver. Constancia y discreción». «¿Y bien?»,
dijo a Franz cuando éste hubo terminado la lectura. ¿Qué piensas de eso, mi querido amigo? Pienso que la cosa toma el aspecto de una aventura muy agradable. Esa es también mi opinión, y tengo miedo de que vaya solo al baile del duque de Bracciano. Franz y Alberto habían recibido por la mañana cada uno una invitación del célebre banquero romano. Cuidado, mi querido Alberto. Toda la aristocracia irá a casa del duque, y si tu bella desconocida es verdaderamente aristocrática, no podrá dejar de ir. Que vaya o no, sostengo mi opinión acerca de ella. ¿Has leído el billete? Ya sabes la poca educación que reciben en Italia las mujeres del mexocito. Así llaman a la clase media. Pues bien, vuelve a leer este billete, examina la letra y búscame una falta de idioma o de ortografía. En efecto, la letra era preciosa y la ortografía purísima. Estás predestinado, dijo Franz a Alberto, devolviéndole por segunda vez el billete. Ah, ríete cuanto quieras, búrlate. Yo estoy enamorado. Dios mío, me espantas. Y veo que no solamente iré solo al baile del duque de Bracciano, sino que podré volver solo a Florencia. El caso es que si mi desconocida es tan amable como bella, te declaro que me quedaré en Roma por 6 semanas como mínimo. Adoro a Roma. Y por otra parte, siempre he tenido afición a la arqueología. Vamos, un encuentro 2 como ese. Y no desespero de verte miembro de la Academia de las Inscripciones y de las Bellas Artes. Sin duda Alberto iba a discutir seriamente sus derechos al sillón académico, pero vinieron a anunciar a los dos amigos que estaban servidos. Ahora bien, el amor en Alberto no era contrario al apetito. Se apresuró, pues, así como su amigo, a sentarse a la mesa, prometiendo proseguir la discusión después de comer. Pero luego anunciaron al conde de Montecristo. Hacía 2 días que los jóvenes no la habían visto. Un asunto, había dicho Pastrini, lo llamó a Civitavecchia. Había partido la víspera por la noche y había regresado solo hacía 1 hora. El conde estuvo amabilísimo, sea que se abstuviera, sea que la ocasión no despertase en él las fibras acrimoniosas que ciertas circunstancias habían hecho resonar 2 o 3 veces en sus amargas palabras. Estuvo casi como todo el mundo. Este hombre era para Franz un verdadero enigma. El conde no podía ya dudar de que el joven viajero lo hubiera reconocido. Y sin embargo, ni una sola palabra desde su nuevo encuentro parecía indicar que se acordara de haberlo visto en otro punto. Por su parte, por mucho que Franz deseara hacer alusión a su primera entrevista, el temor de ser desagradable a un hombre que le había colmado, tanto a él como a su amigo de bondades, le detenía. El conde sabía que los dos amigos habían querido tomar un palco en el teatro argentino y que les habían respondido que todo estaba ocupado. Por consiguiente, les llevaba ya la llave del suyo. A lo menos este era el motivo aparente de su visita. Franz y Alberto opusieron algunas dificultades, alegando el temor de que él se privara de asistir. Pero el conde les respondió de que como iba aquella noche al Teatro Valle, su palco del teatro argentino quedaría desocupado si ellos no lo aprovechaban. Esta razón determinó a los dos amigos a aceptar. Franz se había acostumbrado poco a poco a aquella palidez del conde, que tanto le admiró la primera vez que lo vio. No podía menos de hacer justicia a la belleza de aquella cabeza severa, de la cual aquella palidez era el único defecto, o tal vez la principal cualidad. Verdadero héroe de Byron, Franz no podía, no diremos verle, ni aún pensar en él, sin que se presentara aquel rostro sobre los hombros de Manfredo, o bajo la toga de Lara. Tenía esa arruga en la frente que indica la incesante presencia de algún amargo pensamiento. Tenía esos ojos ardientes que leen en lo más profundo de las almas. Tenía ese labio altanero y burlón que da a las palabras que salen por él un carácter singular que hacen que se graben profundamente en la memoria de los que las escuchan. El conde no era joven, tendría por lo menos 40 años y parecía haber sido formado para ejercer siempre cierto dominio sobre los jóvenes con quienes se reuniera. La verdad es que, por semejanza con los héroes fantásticos del poeta inglés, el conde parecía tener el don de la fascinación. Alberto no cesaba de hablar de lo afortunados que habían sido él y Franz en encontrar a semejante hombre. Franz era menos entusiasta. No obstante, sufría la influencia que ejerce todo hombre superior sobre el espíritu de los que le rodean.
Pensaba en aquel proyecto que había manifestado varias veces el conde, de ir a París, y no dudaba que con su carácter excéntrico, su rostro característico y su fortuna colosal, el conde produjera gran efecto. Sin embargo, no tenía deseo de hallarse en París cuando él fuera. La noche pasó como pasan las noches, por lo regular, en el Teatro de Italia, no en escuchar a los cantantes, sino en hacer visitas o hablar. La condesa G. quería hacer girar la conversación acerca del conde, pero Franz le anunció que tenía que revelar un acontecimiento muy notable, y a pesar de las demostraciones de falsa modestia que se entregó a Alberto, contó a la condesa el gran acontecimiento que hacía 3 días formaba el objeto de la preocupación de los dos amigos. Dado que esas intrigas no son raras en Italia, a lo menos, si se ha de creer a los viajeros, la condesa lo creyó y felicitó a Alberto por el principio de una aventura que prometía terminar de modo tan satisfactorio. Se separaron prometiéndose encontrarse en el baile del duque de Bracciano, al cual Roma entera estaba invitada. Pero llegó el martes, el último y el más ruidoso de los días de carnaval. El martes los teatros se abren a las 10 de la mañana, porque pasada las 8 de la noche entra la Cuaresma. El martes, todos los que por falta de tiempo, de dinero o de entusiasmo no han tomado aún parte en las fiestas precedentes, se mezclan en la bacanal, se dejan arrastrar por la orgía y unen su parte de ruido y de movimiento al movimiento y al ruido general. Desde las 2 hasta las 5, Franz y Alberto siguieron la fila, cambiando puñados de dulces con los carruajes de la fila opuesta, y los que iban a pie, que circulaban entre los caballos y las carrozas, sin que sucediera en medio de esta espantosa mezcla un solo accidente, una sola disputa, un solo reto. Los italianos son el pueblo por excelencia, y en ese aspecto las fiestas son para ellos verdaderas fiestas. El autor de esta historia, que ha vivido en Italia por espacio de 5 o 6 años, no recuerda haber visto nunca una solemnidad turbada por uno solo de esos acontecimientos que sirven siempre de colorario a los nuestros. Alberto triunfaba con su traje de payaso. Tenía sobre el hombro un lazo de cinta de color de rosa, cuyas puntas le colgaban bastante, para que no lo confundieran con Franz. Este había conservado su traje de aldeano romano. Mientras más avanzaba el día, mayor se hacía el tumulto. No había en todas las calles, en todos los carruajes, en todos los balcones, una sola boca que estuviera muda, un brazo que estuviese quieto, y era verdaderamente una tempestad humana, compuesta de un trueno de gritos y de una granizada de dulces, de ramilletes, de huevos, de naranjas y de flores. A las 3, el ruido de las cajas sonando a la vez en la plaza del Popolo y en el Palacio de Venecia, atravesando aquel horrible tumulto, anunció que iban a comenzar las carreras. Las carreras, como los moccoli, son unos episodios particulares de los últimos días de carnaval. Al ruido de aquellas cajas, los carruajes rompieron al instante las filas y se refugiaron en la calle transversal más cercana. Todas estas evoluciones se hacen, por otra parte, con una habilidad inconcebible y una rapidez maravillosa, y eso sin que la policía se ocupe de señalar a cada uno su puesto o trazar a cada uno su camino. Las gentes que iban a pie se refugiaron en los portales o se arrimaron a las paredes, y al punto se oyó un gran ruido de caballos y de sables. Un escuadrón de carabineros, a 15 de frente, recorría el galope y en todo su ancho la calle del Corso, la cual barría para dejar sitio a los Barberi. Cuando el escuadrón llegó al Palacio de Venecia, el estrépito de nuevos disparos de cohetes anunció que la calle había quedado expedita. Casi al mismo tiempo, en medio de un clamor inmenso, universal, inexplicable, pasaron como sombras 7 u 8 caballos excitados por los gritos de 300.000 personas y por las bolas de hierro que les saltan sobre la espalda. Unos instantes más tarde, el cañón del castillo de San Angelo disparó 3 cañonazos para anunciar que el número 3 había sido el vencedor. Inmediatamente, sin otra señal que esta, los carruajes se volvieron a poner en movimiento, llenando de nuevo el Corso, desembocando por todas las bocacalles, como torrentes contenidos de instante, y que se lanzan juntos hacia el río que alimentan. Y la ola inmensa de cabezas volvió a proseguir más rápida que antes su carrera entre los 2 ríos de granito. Pero un nuevo elemento de ruido y de animación
se había mezclado aún con esta multitud, porque acababa de entrar en la escena los vendedores de moccoli. Los moccoli, o moccoletti, son bujías que varían de grueso, desde el cirio pascual hasta el cabo de la vela, y que recuerdan a los actores de esta gran escena que pone fin al carnaval romano, suscitando dos preocupaciones opuestas, las cuales son, primero la de conservar encendida su moccoletto, y después la de apagar el moccoletto de los demás. Con el moccoletto sucede lo que con la vida. Es verdad que el hombre no ha encontrado hasta ahora más que un medio de transmitirla, y este medio se lo ha dado Dios, pero en cambio, ha descubierto 1000 medios para quitarla, aunque también es verdad que para tal operación, el diablo le ha ayudado un poco. El moccoletto se enciende acercándolo a una luz cualquiera, pero ¿quién será capaz de describir los 1000 medios que para apagarlos han inventado? ¿Quién podría describir los fuelles monstruos, los estornudos de prueba, los apagadores gigantescos, los abanicos sobrehumanos que se ponen en práctica? Cada cual se apresuró a comprar y encender moccoletto, y lo mismo hicieron Franz y Alberto. La noche se acercaba rápidamente, y ya al grito de moccoli, repetido por las estridentes voces de 1 millar de industriales, 2 o 3 estrellas empezaron a brillar encima de la turba. Esto fue lo suficiente para que antes de que transcurrieran 10 minutos, 50.000 luces brillaran descendiendo del Palacio de Venecia a la Plaza del Popolo, y volviendo a subir a la Plaza del Popolo, al Palacio de Venecia. Se hubiera dicho que aquella era una fiesta de fuegos fatuos, y tan solo viéndolo es como uno se puede formar una idea de que el maravilloso espectáculo. Imaginemos que todas las estrellas se destacan del cielo y vienen a mezclarse en la tierra a un baile insensato, todo acompañado de gritos, cual nunca oídos humanos han percibido sobre el resto de la superficie del globo. En este momento, sobre todo, es cuando desaparecen las diferencias sociales. El facchino se une al príncipe, el príncipe al transteverino, el transteverino al hombre de la clase media, cada cual soplando, apagando, encendiendo. Si el viejo Eolo apareciese en ese momento, sería proclamado rey de los moccoli, y Aquilón, heredero presunto de la corona. Esta escena loca y bulliciosa suele durar unas 2 horas. La calle del Corso estaba iluminada como si fuera de día. Se distinguían las facciones de los espectadores hasta el 3er o 4er piso. De 5 en 5 minutos, Alberto sacaba su reloj. Al fin este señaló las 7. Los 2 amigos se hallaban justamente a la altura de la vía Pontifici. Alberto saltó del carruaje, con su moccoletto en la mano. 2 o 3 máscaras quisieron acercarse a él para arrancárselo o apagárselo, pero a fuerza de hábil luchador, Alberto las envió a rodar, una tras otra, a 10 pasos de distancia, y prosiguió su camino hacia la iglesia de San Giacomo. Las gradas estaban atesadas de curiosos y de máscaras que luchaban sobre quién se arrancaría de las manos la luz. Franz seguía con los ojos a Alberto, y le vio poner el pie sobre el primer escalón. Casi al mismo tiempo, una máscara con el traje bien conocido de la aldeana del ramillete, extendiendo el brazo, y sin que esta vez hiciese ninguna resistencia, le arrancó el moccoletto. Franz se encontraba muy lejos para escuchar las palabras que cambiaron, pero sin duda nada tuvieron de hostil, porque vio alejarse a Alberto y a la aldeana, cogidos amigablemente del brazo. Por espacio de algún tiempo, lo siguió con la vista en medio de la multitud, pero en la vía Marcello los perdió de vista. De pronto, el sonido de la campana que da la señal de la conclusión del carnaval sonó, y al mismo instante, todos los moccoli se apagaron como por encanto. Se habría dicho que un solo e inmenso soplo de viento los había aniquilado. Franz se encontró en la oscuridad más profunda. Con el mismo toque de la campana, cesaron los gritos, como si el poderoso soplo que había apagado las luces hubiese apagado también el bullicio, y ya nada más se oyó que el ruido de las carrozas que conducían a las máscaras a su casa. Ya nada más se vio que las escasas luces que brillaban detrás de los balcones. El carnaval había terminado.